las aldeas, las casas. Ahora es muy fácil la basura que hacemos en casa, pues llevarla al contenedor del plástico, lo que sea plástico, el papel, tal. Antes no lo había. Entonces, bueno, pues la gente, el único recurso que tenía, pues iba echando un poco la basura por la parte de atrás de la casa, donde no se veía. Mucha de esa basura llegaba a un arroyo, ese arroyo la arrastraba a un río más grande, ese río más grande a otro más grande, y al final, bueno, pues esa basura podía llegar a muchos sitios. Afortunadamente eso ya hoy no ocurre, ya hay cubos de basura en casi todos los sitios, ¿no? Pero aún así, bueno, pues hay gente que no tiene mucho respeto por el medio ambiente, pueden venir aquí a comer y no recoger la basura, pues las bolsas de plástico, las latas de Coca-Cola, una botella de vidrio, van al río, las echan al río, el aire se las lleva al río y acaban en el río. Eso no es bonito de ver, ¿verdad? Entonces, lo primero, esa basura no tiene que estar ahí, hay que recogerla, no dejarla en el río y llevarla al contenedor de basura. También muchas veces, pues, hay otra basura, otra suciedad que no se ve a simple vista, que es lo que sale de desagües, de depuradoras. Entonces, eso es muy difícil de ver. A veces podéis ver, en el río no es normal ver espuma, ¿a que no? No, en el río se ve el agua clara, se ve el agua limpia, no huele el agua del río. A veces, bueno, pues hay algunas fábricas o gente que no respeta muy bien, entonces la basura, todos los desagües de las casas los llevan al río, sin depurar. Depurar significaría tratar el agua sucia de las casas para que salga limpia y poder echarla pues, al río, al alcantarillado. Bueno, pues a veces eso no se cumple. Entonces, nosotros también tenemos que vigilar eso. Muchas veces cuando nos damos cuenta, no nos damos cuenta porque hayamos visto espuma en el río, sino nos damos cuenta porque los peces que viven en el río están muertos, aparecen flotando, Entonces, ya digamos que es tarde, hemos llegado tarde. Pero bueno, nuestro trabajo consiste en averiguar de dónde viene ese vertido y saber quién lo ha hecho. Y si sabemos quién lo ha hecho, pues habrá que castigarle a ese señor. Una multa. Con una multa, efectivamente, bueno. Pero hay que saber quién lo ha hecho. Otra cosa que podéis ver en los ríos, pues es la vegetación. Cuando vais andando por el río, hay determinados árboles que son los árboles típicos del río, los que ha habido siempre, que son muy importantes para el río. ¿Por qué son importantes los árboles plantados que van junto al río? Pues porque protegen las orillas, sujetan el terreno. Vais a ver en algunos sitios que el agua lleva mucha fuerza y va escarbando en el terreno, y al final el terreno se desmorona. Los rápidos. En los rápidos, por ejemplo, cuando el agua coge mucha fuerza, o los días que llueve mucho, que hay una crecida que se le dice. Aquí imaginaros cuando llueve, el agua del río ha llegado hasta estas mesas. Fijaros estas mesas, miraros si quedan lejos del río, que el río queda allí. Pues cuando llueve mucho, el agua del río llega hasta aquí. Bueno, pues toda esa fuerza que tienen los ríos, en las orillas, en los márgenes, si no hubiera árboles en los ríos, irían escarbando el terreno, irían comiendo el terreno se iría desmoronando y los ríos pues irían invadiendo huertas, invadiendo campos, harían daño. Entonces para eso los árboles que están plantados no, porque nadie los plantó, han nacido solos. En los sitios donde no hay árboles nosotros podemos ayudar y plantar árboles. Hay que plantar árboles, no vale todos los árboles. En las orillas de los ríos, ¿alguien sabría un árbol que es típico de los ríos? Un abedul podría ser, un salgueiro, ameneiros. Hay muchos árboles que son típicos de la vegetación de los ríos. Esos árboles hay que cuidarlos y procurar que no desaparezcan. Se puede plantar otros muchos árboles, lo que pasa es que a veces se plantan mal, porque no son árboles típicos del río. Entonces, al no ser típicos del río, pues no sujetan también el terreno y el agua va escarbando, y al final, bueno, pues el río invade los terrenos y la gente protesta y se queja. Pero todo eso tiene su fundamento en la vegetación del río. La vegetación del río es importante conservarla.
hay que cortar algunas veces los árboles, vais a ver por aquí adelante que hay árboles que están enfermos, esos árboles hay que cortarlos, ¿eh? Hay que cuidar el río, de esa forma. Bueno, pues no lo sé qué más podéis ver para saber. Bueno, si os asomáis a un río y veis truchas y veis que hay animales en el río, ¿eso qué significa? ¿Que el río está bien o que está mal? Bien. Está bien, ¿no? Hay aquí un animal que es muy característico, que es un animal muy simpático, además muy gracioso, es la lontra, la nutria. ¿Las conocéis? ¿Conocéis las nutrias? Las nutrias para mucha gente, sobre todo los pescadores, no quieren ver las nutrias en el río porque se comen los peces. Pero en los sitios donde hay nutrias, eso significa que el agua está limpia, que la calidad del agua es buena. Si vais a un río y veis que hay nutrias, eso es buena señal del río. ¿Vale? Aunque hay gente que, bueno, no dicen que hay muchas nutrias, no hay tantas nutrias. Las nutrias están en el río porque viven del río, comen peces del río, no pueden estar en otros sitios. Si les quitamos los ríos, desaparecen las nutrias. Y bueno, pues no se me ocurre así nada más. Hay nutrias. Sí, hay nutrias aquí, en el Baos, en todos los ríos de la zona donde vivís, tenéis No nutrias. están la orilla. Sí, se pueden ver por la orilla, andando por la orilla y también en el agua, jugando, son muy juguetonas además, juegan mucho entre ellas, van nadando, van dando vueltas. Es un animal muy simpático de ver. Claro, nos tienen mucho miedo también, entonces normalmente cuando nos ven se esconden, pero a veces si estáis a lo mejor un rato en el río tranquilamente, podéis tener suerte y ver una nutria andando por la orilla. Pero por aquí hay muchas nutrias. Hay nutrias. Eso es bueno. Vale. Pero ali por donde fuiste nadando tú, no Baos, cerca de miña casa, que por ali había mucho. Sí, hay mucho. A ver, Samuel. Dime. Aquí había una fábrica de electricidad Sí, en el monte. sí. Eso, la presa del Capitán. Es que yo fui con unos amigos de aquí y me lo enseñaron. Sí, una presa muy antigua, ahora ya, Estaban abandonada. ya está abandonada. Antes se usaban sobre todo para generar electricidad, a base de unas turbinas, se generaba electricidad, con eso para dar servicio a las casas. Serán unos 4 kilómetros por el monte. ¿Tanto? Oye, pues sí que andaste, ¿eh? No, fuimos en las bicis. Ah, con las bicicletas, pues también está muy bien. Con el monte también está bien para andar, dar una vuelta en bici.